Buenos días para todos. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por conectarse al Comité de Sostenibilidad. Este es el primer Comité de Sostenibilidad del año y queríamos comenzar como hablándoles del panorama legal y del mercado. Para ello tenemos invitada a Juanita Hernández Vidal, que es abogada con más de 15 años de experiencia en el sector energético, de inversión extranjera, elaboración y negociación de Power Purchase Agreements, estructuración de proyectos, due diligence, project finance y tiene una maestría en Derecho de los Negocios. Ha trabajado en el sector privado y público con relacionamiento en el sector eléctrico y es asesora de empresas nacionales e internacionales en inversiones, adquisiciones y operaciones de empresas de servicios en el sector eléctrico, hidrocarburos y gas natural. Cuenta con un LLM en regulación minera, petrolera y energética y es miembro del Instituto for Energy Law del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía de Colombia, en la que también es miembro de su junta directiva. También del Specialist in International Law en Latinoamérica and the Caribbean, de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, en la que también es miembro de su junta directiva. Sin más, y para dar inicio a este webinar, bienvenida Juanita. Eh, ya te dejo los micrófonos a ti. Gracias. Gracias, Santiago. Y bueno, muy contenta de estar participando en el Comité de Sostenibilidad. Por supuesto, un agradecimiento muy grande a la Cámara de Comercio Colombo-Americana por esta invitación. Y buenos días a todos los asistentes. Nos han dicho que el tema pues es de mucho interés. Efectivamente, soy abogada. La idea no es hacer como un ladrillo legal, sino precisamente por mi formación y de abogada, digamos, dedicada a la asesoría de estos mercados, pues la idea es hacer una conversación un poco más enfocada a cómo está el panorama de las energías renovables en el país, un poco los retos, ver un poco qué pasó durante el año 2021, que fue un año de muchísimos cambios en nuestro mercado, y bueno, qué está pasando y de qué se está hablando en este momento en el sector de las energías renovables. Como ustedes lo saben, el sector de energías renovables pues es un sector muy amplio, muy dinámico, muy regulado, y pues habemos personas que trabajamos en este sector y que estamos enfocados en diferentes segmentos. Quería, pues primero, por si hay personas que apenas nos acompañan, probablemente que aquí en el público estén personas que ya están muy involucradas en el sector de energías, entonces no vamos a hacer un repaso normativo extenso, pero sí es importante para quienes apenas esta es su primera aproximación, pues dar como un contexto general de a partir de cuándo hablamos de una manera más generalizada y más masiva de las energías renovables en nuestro país. En el año 2014 sale una ley que le denominamos la ley 1715 y muchas personas la denominan la ley de energías renovables. No significa esto que antes del 2014 estuvieran prohibidas las energías renovables, pero sí es a partir de este momento en que se generan unos incentivos importantes en la norma que apalancaron muchas inversiones en este sector, además coincidió con un momento histórico donde los precios, las tecnologías disminuyeron sus costos, de modo que facilita para países como el nuestro que se incorporen energías renovables. Sale esta ley, principalmente sus objetivos eran: necesitamos diversificación de nuestra canasta energética. En Colombia tenemos una alta concentración de energía hidroeléctrica, que siempre le hemos estimado alrededor de un 70% y un porcentaje de 30% térmica. Entonces, la norma para este momento dice
o bueno, la exposición de motivos de la ley dice, toca diversificar, no podemos estar tan expuestos a fenómeno del niño, a cambios climatológicos, etcétera, y tenemos que incorporar nuevas fuentes. Entonces, las renovables, tales como la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa, van perfecto, ¿no? Con ese espíritu de la ley. Eh, Santiago, quería verificar si ustedes me están viendo y están viendo la presentación ampliada. Sí, Ah, te estamos viendo y la presentación ampliada. muchas gracias, Santiago, listo. 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 Entonces, además de la diversificación, lo que se quería también es introduzcamos competencia. Tenemos un mercado oligopólico. Los mercados de energía eléctrica son oligopólicos por naturaleza, es decir, son de pocos agentes. Entonces, necesitamos incorporar nuevos agentes, que efectivamente es lo que ha estado pasando, que es un tema bien interesante, lo vamos a ver más adelante. Eso obviamente pues genera mayor competencia, mayor oferta y debería reflejarse en una menor o en una reducción de costos de la energía hacia los usuarios finales. Y para esto, pues dice, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar estas energías renovables? Pues creemos un esquema de incentivos. Entonces ahí es donde se crean estos incentivos que muchos de ustedes ya conocerán, que el beneficio de renta, que la exclusión de IVA, que la depreciación acelerada y el beneficio arancelario, pues para apalancar estas inversiones. Entonces, este es el espíritu de la ley 1715. Efectivamente, empezaron y llegaron muchísimas inversiones nacionales, extranjeras, que hacen que hoy en día pues tengamos un desarrollo de proyectos que tengamos ya varios proyectos en operación comercial y que tengamos varios megavatios en desarrollo. La ley 2099 del año pasado, que se le denominó la ley de la transición energética, hace algunos ajustes específicos en temas de incentivos. Entonces, si uno dice cuál es el marco así como legal general de las energías renovables en Colombia, pues habrá que hacer una referencia obligatoria a estas dos normas. Ahora, respecto del ámbito que reglamenta o que regulan estas normas, son principalmente dos ejes. Uno, que es el de las energías renovables, que es en el que nos vamos a enfocar, y el otro es el de eficiencia energética. No hay que olvidar que estas leyes también establecen una política súper importante en lo que se llama la gestión eficiente de la energía, entendido como todo aquel políticas tendientes al ahorro energético, ¿no? Que las empresas, las industrias, las personas puedan producir un bien de la misma calidad utilizando una menor cantidad de energía. Y para ese lado, digamos, hay toda una política también de incentivos fiscales y de metas, etcétera, que también es del ámbito de aplicación de estas leyes. Pero bueno, nosotros no vamos a ir por ese lado de la gestión eficiente de la energía, sino vamos a hablar por el lado de las energías renovables. Por el lado de las energías renovables, o como lo denominó la ley, las fuentes no convencionales de energía renovable, también se nos abren como dos capítulos muy grandes, porque resulta que la ley 1715 incentiva lo que es propiamente la generación de estas energías como generación entendido como una planta que se va a conectar al sistema interconectado nacional con la intención de comercializar su energía en el sistema interconectado, etcétera, y como una empresa de servicios públicos, pero también reglamenta una actividad que ha tenido un desarrollo importantísimo, que es el tema de la autogeneración, o como la conocen en otros países, generación distribuida, ¿no? En el tema de autogeneración, pues también hay bastante reglamentación. Vamos a ver de pronto, vamos a hacer una pequeña referencia, pero quería hacer esta precisión porque nuestro enfoque va a estar mucho más hacia los grandes proyectos de generación en el país. Ahora, veamos un poco de cifras, de datos, en que estamos actualmente en el país. Estas son cifras actualizadas ayer del portal oficial de la Unidad de Planeación Minera Energética. La UME nos dice que recordemos que en nuestro país hoy en día, si nosotros totalizamos la capacidad instalada, como toda esta batería que hace que se abastezca la energía del país, considerando hídrica, térmica y otras fuentes, Colombia hoy en día tiene alrededor de 17.700 megavatios de capacidad instalada. Con esto se abastece la energía del país, ¿cierto? Pues resulta que en el portal de la UME hoy en día tenemos solicitudes de nuevos proyectos por una cantidad equivalente a 20.591 megavatios. Vemos en la sección de abajo que de esos 20.000, 11.000 son solares y 4.700 son eólicos. Es decir, tenemos
por hacer una suma, 16.000 megavatios de solicitudes de energía exclusivamente de fuente renovable. Vemos que 1.000 más y ya casi que tenemos solicitudes para instalar energías renovables casi iguales a lo que hoy tenemos de capacidad instalada. Entonces, uniendo con el tema legal que les comentaba previamente y los objetivos de la 1715, pues creo que se han cumplido, ¿no? Si la idea era atraer inversión, pues creo que está claro, al menos desde la perspectiva de cuántos proyectos tenemos hoy en día registrados oficialmente ante la UME que se encuentran en desarrollo, pues vemos una cantidad de megavatios. El mapa de la derecha lo que nos muestra es dónde están principalmente localizados y efectivamente hay una coincidencia, vemos todos estos puntitos, hay una coincidencia con lo que nosotros llamamos en el sector el sistema interconectado nacional, ¿no? La gran cantidad de proyectos están centralizados hacia el norte del país y claro, parte del sur, pero vemos, claro, una gran porción de Colombia que todavía no tiene un gran desarrollo porque en energías renovables porque son zonas aisladas, de difícil acceso, etcétera. Pero eso es lo bueno de las energías renovables y hay unas políticas públicas en curso para poder llevar estas energías renovables a lo que llamamos esta zona del sur, las zonas no interconectadas. Pero bueno, como les digo, esto es toda una exposición muy genérica del mercado. Entonces vemos que las gran solicitudes de proyectos definitivamente están en departamentos como Cauca, el Caribe colombiano, Boyacá también está teniendo un desarrollo interesante. Y bueno, como lo vemos acá en esta gráfica. Ahora, hablemos un poco del año 2021. El año 2021, a nivel regulatorio y de mercado, y para no enfocarnos en tema pandemia, la pandemia es algo que nada, vamos avanzando y a pesar de los impactos de la pandemia y del mercado y la logística internacional y bueno, todas las dificultades que ha traído la pandemia para los mercados, la tecnología en general, pero enfoquémonos un poco en qué pasó específicamente en nuestro mercado. Pues yo he resumido esto en 4 hitos. En el año 2021, primero tuvimos un hito muy importante y es que sale una nueva normatividad que es la famosa resolución CREC 174 de 2021, que cambia y ajusta eh, la autogeneración. Resulta que desde el año 2018 teníamos una resolución 030. Yo aquí ya voy a hablar un poquito de resoluciones. La CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y ellos son los encargados de emitir más o menos 200 resoluciones al año que nos cambian las reglas del mercado. Pero entonces, la autogeneración a pequeña escala traía, y se entiende que la autogeneración a pequeña escala es aquella que no supera de 1 megavatio de capacidad instalada, tenía unas reglas que están vigentes desde el 2018. Pues el año pasado se deroga esta resolución. Entonces cambian, ajustan las reglas, se sustituye totalmente la famosa 030-2018 y sale la 174. No puedo entrar en muchos detalles, pero su príncipe, pues, de manera general, establece nuevas reglas para la conexión, o digamos, fortalece y ajusta algunas reglas para que me entiendan en autogeneración a pequeñas escalas. Por ejemplo, si yo en mi casa quisiera construir un techo solar, instalar unos paneles solares, pues tengo que cumplir ciertas reglas, tales como solicitar al operador de red que una conexión, de pronto suscribir según la capacidad instalada de mi sistema de autogeneración, tendría que hacer un contrato de conexión con el operador de red, el cargo del respaldo, y según también la capacidad instalada se me aplica y esta resolución 174 reglamenta todos los aspectos de remuneración de los excedentes que se van a entregar por parte de este usuario autogenerador a la red. Que eso también varía según las capacidades instaladas, que si el distribuidor comercializador está obligado a recibir estos excedentes de energía, que cuál va a ser la fórmula o la metodología de remuneración de esos kilovatios hora. Todo esto está en esta 174.
Eso ya estaba, por supuesto, en la 030, pero recordemos la 174 introduce varios ajustes. Entonces, si vemos propiamente a grandes rasgos el tema de la autogeneración a pequeña escala, pues tuvo un cambio muy importante porque tuvo pues una derogatoria y tenemos una nueva norma que está regulando esta actividad de autogeneración a pequeña escala. Otro tema importante que aconteció el año pasado fue la expedición de la CREC 075 de 2021. Como bien es conocido por varios de los que nos acompañan en esta sesión, y por el éxito que tuvo el llamado del gobierno a hacer inversiones de los gobiernos, a hacer inversiones en energías renovables, pues la red de transporte del país colapsó. Con la mala fortuna que quizá varios de estos proyectos no estaban ejecutando juiciosamente las inversiones para poner en operación los proyectos de generación de energía renovable, con lo cual el gobierno tuvo que adoptar, y la resolución, la regulación, la CREC, perdón, tuvo que adoptar medidas de alguna manera interventorias o de intervención, medidas de intervención de mercado para quizá imponer algunas restricciones, limitaciones y organizar, ¿no?, esta situación que estaba pasando con los puntos de conexión. Para esto, casi emitió una resolución, vamos a hacer algunos comentarios más adelante, donde nos cambian las reglas que, bajo las cuales hoy en día, o cambia las reglas que regían hoy en día, o hasta julio, o hasta junio, que fue la fecha de su emisión, cambia las reglas para la solicitud de puntos de conexión. Crea una ventanilla única, entonces dice, los puntos de conexión ya no son ante el operador de red, todo tendrá que centralizarse ante la UTME. Además, aumentó el monto de la reserva, de la garantía de reserva de capacidad de transporte. Antes era de $1 por kilovatio hora, ahora está a $10 por kilovatio hora. Además, estableció muy rígidamente, creo que como debía ser el término máximo para la presentación de esta garantía. Antes de, había varios proyectos o desarrolladores que no aportaban juiciosamente esta garantía de reserva de capacidad de transporte. Ahora la 75 sí establece un término y dice, bueno, en general 2 meses, aunque ahorita estemos en una transición de 4, pero en general la norma dice, se tendrán 2 meses para aportar esta garantía o si no se pierde el punto de conexión asignada. Además, establece un cronograma anual para la asignación de los puntos, diciendo que la capacidad de transporte será asignada, o sea, se recibirán solicitudes hasta el 31 de marzo y las solicitudes, y en septiembre se publicará todo el listado de solicitudes recibidas y analizadas, y cada año, cada noviembre y diciembre otorgará puntos dependiendo si se requiere expansión, sí o no. Entonces dice, yo solo la UTME va a centralizar todo y solo se van a dar puntos de conexión una vez al año. Si yo radico una solicitud después del 31 de marzo, la solicitud va a quedar para ser evaluada para el siguiente año, en este caso para el 2023. Y quizá como para hacer un repaso muy general, porque es una resolución bastante extensa con bastantes reglas nuevas, establece un criterio de valoración de los proyectos para la asignación de capacidad de transporte. De modo que la UCME, dentro del análisis, además de hacer el análisis técnico de si hay capacidad en la red para otorgar un punto de conexión, va a otorgar una mejor calificación a aquellos proyectos que demuestren un estado de desarrollo más avanzado. Entonces, por ejemplo, si el proyecto dice, yo ya tengo una licencia ambiental, yo ya hice una consulta previa, yo tengo, por ejemplo, cargo por confiabilidad asignado, la UCME va a tener esto en cuenta para favorecer a este proyecto que se encuentra en un estado mayor de desarrollo. ¿Qué más pasó durante el 2021? Tuvimos una tercera o segunda subasta, o tercera, digo segundas porque la primera no fue exitosa, entonces después se hizo una segunda subasta en el 2019 que sí resultó con adjudicaciones y esta sería como la tercera, en la cual pues también resultó exitosa en la medida que se realizaron adjudicaciones de contratos. Como vemos acá, se ve un poco pequeño, pero 9 empresas participaron, creo que alrededor de
al principio estaban registrados como 40 proyectos, pero finalmente fueron adjudicadas 9 empresas generadoras para el tema de la subasta de renovables, o lo que se llama todo este esquema de contratación a largo plazo de energía. Es un esquema en el cual en esta ocasión la subasta la administró XM con la intención de unir oferta y demanda, y cuando hay ese match, XM les señala a las partes que deben suscribir su contrato bilateral de venta de energía por un periodo de 15 años. El sustento normativo de esto es que la Ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, estableció que todas las empresas comercializadoras del país deberían comprar entre un 8 y un 10% de energía renovable para el 1 de enero, para tener a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, este esquema se genera para que las empresas comercializadoras puedan cumplir con este objetivo, so pena de sanciones por la superintendencia. Es decir, si para este periodo, 1 de enero de 2023, estas empresas no acreditan que tienen entre un 8 y 10% de capacidad contratada de energía renovable, pueden ser objeto de sanciones por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se realizó esta subasta, se adjudicaron contratos, también una subasta, digamos, con unos mecanismos complejos que no voy a entrar a explicar en esta sesión. Y bueno, se adjudicaron proyectos por una capacidad de casi 800 megavatios. Son proyectos que actualmente están en un proceso de suscripción bilateral de contratos con los comercializadores adjudicados, y que la fecha límite para suscribir estos contratos se vence mañana. De modo que esta es la subasta que se genera con la intención. Tuvimos subasta con esa intención, tuvimos esta subasta el año pasado, y eso fue otro de los temas importantes. Finalmente, para destacar otro tema que me pareció relevante que aconteció en el año pasado, tuvimos nuestra primera convocatoria de almacenamiento de energía, de sistemas de almacenamiento con baterías. En el año 2019 salió una regulación también de la CRE que fomenta que se realicen este tema de almacenamiento con baterías. Es la primera convocatoria que se dio, esta del año pasado, y este proyecto que se adjudicó va a ser el primero que va a estar operando en el país. La intención, si bien digamos hay plantas de generación que hoy en día ya utilizan baterías para almacenar energía, y con ese almacenamiento poder prestar servicios auxiliares al mercado, o poder consumir eso para la energía que requieren algunas térmicas, por ejemplo, para su propia operación, o para incluso almacenar energía que será suministrada posteriormente. Este almacenamiento, esta subasta que estoy haciendo referencia, es un almacenamiento que se instalará en la costa, más específicamente en Atlántico, en Barranquilla, con la intención de dar un soporte técnico a la red. De modo que en vez de, cuando se presentan estas desestabilizaciones de la red, en vez de desde el despacho central decir, prendan una generadora para inyectar energía, para que no se vaya la luz, esta batería va a prestar ese servicio, y va obviamente a mejorar mucho la confiabilidad y la seguridad de suministro de la energía en la costa Caribe. Y este sistema de almacenamiento con baterías tiene una fecha de puesta en operación de 30 de junio de 2023 y tiene una capacidad instalada de 25 megavatios. Estos son los principales temas a destacar durante el 2021. Muy bien. Ahora, hablemos un poco, siempre es importante ver un poco cómo está el desarrollo de los proyectos, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, y vamos a hacer como una pasada muy rápida sobre este punto. Como todos los proyectos de inversión en infraestructura, siempre, y a medida que van madurando los proyectos, porque definitivamente, aunque los proyectos que se empezaron a desarrollar en el 2016-2017 tuvieron dificultades porque no había reglamentación, quizá en ciertos temas era mucho más sencillo. A medida que los mercados estos negocios van madurando, pues van apareciendo, ¿cierto?, cada vez más dificultades. Destacaría que en materia predial, específicamente para el desarrollo de los grandes proyectos de generación, quizá los principales retos se encuentran en hacer una muy debida diligencia predial en el momento de prefactibilidad del proyecto.
No se trata únicamente de decir, recordemos que el contexto de todo esto es porque finalmente, ya sea paneles solares o tecnología eólica o la que sea, pues se va a utilizar un territorio, un predio. Entonces, y se van a hacer unas inversiones millonarias a muy largo plazo, ¿no? La vida útil de estos equipos cada vez es más larga, pero digamos que el estándar fuera 30, 35 años. Entonces, la idea es que obviamente durante esos 30, 35 años, pues se tenga una total certeza de que no va a haber ninguna contingencia. Eso es muy importante, por supuesto, desde la operación, pero también es una parte esencial desde la bancabilidad, porque los recursos a un proyecto no van a llegar si en materia predial todo no se encuentra en orden. Entonces hay que hacer desde la prefactibilidad un estudio muy juicioso, no solo de el tema jurídico básico de la cadena traslaticia de dominio, sino hoy en día hay que ser mucho más incisivos en otros temas. Por ejemplo, lo mencionamos acá, pero un tema de que el predio, por ejemplo, no se encuentre en una zona restringida, en un área protegida, ver la condición si de pronto él tiene, digamos, en su cadena traslaticia de dominio está limpia o, por ejemplo, hay temas de falsas tradiciones o hay un tema de bienes baldíos. Hacer un análisis muy juicioso del uso del suelo para identificar si a nivel del plan de ordenamiento territorial está permitido el uso del suelo para la construcción de estas plantas. Haré un asterisco más adelante al respecto del uso del suelo. También ver el tema, pues por supuesto, de comunidades, ¿no? Y me refiero a comunidades constitucionalmente protegidas, a aquellas comunidades afrodescendientes o indígenas que requieren o que tienen el derecho a la consulta previa, que obviamente lo que va a hacer es que a nivel de desarrollo de proyectos se tenga que hacer una gestión adicional que puede retrasar el cronograma, o puede aumentar el cronograma en unos tiempos, entonces esto es muy importante para abarcar el tema predial tanto para la planta de generación como para la línea de transmisión, ¿no? Quizá uno de los puntos más relevantes que afortunadamente ya vamos superando, porque cada vez se han presentado cada vez más casos, es el tema de superposición con otros proyectos de infraestructura, por ejemplo, temas con carreteras, con actividades mineras, con actividades de hidrocarburos, ver qué títulos mineros o títulos de estas naturalezas se encuentran sobre el predio, de modo que se puedan como armonizar, se puedan suscribir acuerdos de coexistencia, porque finalmente todas son consideradas actividades de utilidad pública y ninguna prevalece sobre la otra. Entonces, un poco lo que la política pública ha dictado es, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que encontrar la manera de hacer los proyectos de manera compartida, o tenemos que coexistir entre los proyectos, porque ninguno puede prevalecer sobre el otro. Entonces, estos son como quizá grandes rasgos los temas en materia predial que hay que tener en cuenta. Creemos que sí hay que mejorar el tema de relacionamiento con algunas autoridades, principalmente desde el sector se interactúa mucho con la rama judicial para el tema de imposición de servidumbres. Las servidumbres se utilizan para la línea de transmisión, entonces el tema de rama judicial siempre nos genera como muchos atrasos en el desarrollo de los proyectos porque finalmente pues si el juez no admite la demanda o no da trámite a la demanda de imposición de servidumbres, pues la línea se nos va a empezar a retrasar, lo cual retrasa todo el proyecto y no podemos pues, dar inicio a las obras de construcción de línea de transmisión. Entonces, también hay que mejorar un poco el tema de manejo de la información entre las autoridades. Por ejemplo, acá mencionamos el tema de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de que manejen como una información unificada y pues obviamente el desarrollo de proyectos pueda ser más expedito. En materia ambiental, pues como en casi todos los proyectos de infraestructura, pues también hay grandes retos. Cuando empezamos estos proyectos, incluso antes del 2016, eh, las autoridades ambientales ni siquiera tenían términos de referencia. Entonces, digamos que en ese momento eso fue como el gran reto, la gran barrera que existía, porque no existían estos términos de referencia para poder hacer los estudios de impacto ambiental. Hoy en día sí ya los tenemos, etcétera, pero por supuesto, y en serio, se ha mejorado muchísimo, pero todavía falta, pues hay camino por mejorar, por recorrer,
Con de que se mejoren los tiempos de aprobación de licencias ambientales por parte de ANLA y corporaciones ambientales regionales. Recordemos que en materia de generación de energía, cualquier proyecto que tenga una capacidad instalada superior a 10 megavatios requiere ir ante una autoridad ambiental para tramitar la licencia. Si el proyecto además es de más de 100 megavatios, la autoridad ambiental competente será la ANLA. Esa es un poco la regla general en materia ambiental en este sector. También lo mismo, un poco el llamado, los retos, es el tema del manejo de información entre las autoridades, ¿no? Por ejemplo, uno va y consulta a una autoridad y te dice hay una humedal y de pronto en la base de datos de otra entidad te dice, ahí yo no registro una humedal. Y eso genera como unos temas de articulación interinstitucional que hay que mejorar porque hay información y hay discrepancias entre la información y las bases de datos de información que manejan las entidades y eso pues obviamente sí genera unos impactos de retraso y cronograma en el desarrollo de proyectos. Y como tercer eje, pues hay que continuar ahondando y fortaleciendo el conocimiento y fortaleciendo el conocimiento técnico de los operadores, de las autoridades públicas, porque de vez en cuando aparece la exigencia de requisitos o de requerimientos adicionales que no están contemplados en la norma, ¿no? Entonces, entra uno ahí en una dinámica con la autoridad para decirle, mira, la ley no dispone de esto, tú no me puedes exigir esto. Entonces, en este tema sí hay que ahondar de modo que las autoridades ambientales sigan conociendo y sigan teniendo más acceso a información sobre el funcionamiento del mercado de energía y las reglas que aplican para este sector. En el tema de comunidades constitucionalmente protegidas, pues es un tema que se identifica desde este en el primer punto que les mencionaba en materia predial, pues si uno hace un estudio muy juicioso va a identificar cuáles son las dificultades o la posibilidad y presencia de comunidades que requieran, respecto a las cuales requiramos adelantar un derecho, una consulta previa en ejercicio de este derecho pues, protegido por la OIT. Quizá las primeras dificultades en materia de consulta previa, solo por mencionar algunas, principalmente es un tema de considera el sector que nos falta regular, ahondar, establecer reglas mucho más precisas respecto de los temas del derecho de consulta previa, ya que muchas veces nos encontramos como sin unas reglas muy claras respecto de tiempos, de manejo de ciertas situaciones, y para eso definitivamente es fundamental el acompañamiento estatal con mucha... necesitamos que aumente el acompañamiento estatal para poder llevar de manera satisfactoria y además con los tiempos más expeditos estas consultas previas. También estamos viendo dificultades en el tema de que hay una sensación de que se hacen las consultas previas, se protocolizan las actas y pareciera que hay una dificultad en el tema de seguimiento de acuerdos, quienes de pronto están insatisfechos de las comunidades con estas actas o con estos acuerdos, de pronto vuelven a reabrir los temas. Entonces, a pesar de que se logra un cierre de consulta previa, se nos están presentando ya proyectos en operación, situaciones que vuelven a reabrir como ese tema, entonces vemos que no hay como un cierre definitivo y este es un tema obviamente donde se requiere una articulación estatal y de las empresas para poder hacer un seguimiento juicioso de los acuerdos y que no tengamos como una sensación de que la consulta queda como inconclusa, ¿no? Que que podamos tener un cierre definitivo y que obviamente esto nos va a dar seguridad jurídica en la operación del proyecto. Un tema también asociado finalmente a el tema de articulación de autoridades ancestrales y autoridades nacionales, donde se presentan ocasiones de choque entre legislaciones. Recordemos que nuestra Constitución respeta la autonomía de las entidades, de este tipo de territorios y de sus autoridades, pero con frecuencia se generan choques, ¿no? Digamos, con las autoridades o las digamos, del gobierno colombiano. Entonces hay que generar una mayor articulación
del tema de autoridad respecto de esos temas en territorio. Y finalmente, pues también un apoyo estatal se requiere fortalecer en el tema de caracterización de comunidades, identificación, que se tenga una total certeza de que de parte de las empresas se está negociando con quien se debe y que no aparezca luego otra comunidad a la que también hay que consultar, sino que todo esto es un tema de articulación de información. Vamos mejorando, pero lo cierto es que, y principalmente en ciertos territorios del país, se están teniendo unos atrasos importantes en el desarrollo de proyectos de generación o de líneas de transmisión asociados a estos temas. Entonces, definitivamente es un tema en el cual todavía hay que ahondar mucho para establecer mejoras. A nivel municipal, aquí simplemente quiero destacar principalmente dos temas. Esto nos referimos más desde el tema de autoridad local, no lo separé de un poco el tema de consulta previa y este tema que quiero hablar acá, que es como el tema de comunidades ya propiamente. Por desconocimiento o por factor político, lamentablemente estamos teniendo oposiciones en ciertos territorios del país por parte de comunidades para el desarrollo de los proyectos de generación de energía renovable. Además, se están incorporando incluso en algunos municipios restricciones en los planes de ordenamiento territorial o en los COT para la construcción de este tipo de proyectos. Entonces, obviamente esto es un reto grande que se está presentando y esto sí es un poco más nuevo, más reciente, que se está presentando para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y aquí lo que hay que señalar y un poco es, ahí sí trayendo la norma, la ley 1715 y la ley 2099, nos señalan que la generación de energía renovable es una actividad considerada de utilidad pública. Y la misma ley dice que como tal tendrá prevalencia sobre los usos del suelo asignados por las autoridades locales. Este es un tema muy importante que está contenido en la ley y que hay que llevar al entendimiento a través eh, de metodologías de relacionamiento con las comunidades y de las autoridades locales para que comprendan esta connotación de utilidad pública que además está declarada en la ley. Yo no tengo que ir al ministerio, etcétera, a declarar esta utilidad pública, sino que la ley nos dice, ya tienen como, porque la idea, pues obviamente el propósito de estas energías, de esto es que sean proyectos de generación que abastezcan de energía para todos los colombianos. Entonces, por ejemplo, si el uso del suelo me dice, no, es que es agrícola, usted solo puede, por ejemplo, poner vacas a pastar, ese uso del suelo asignado por los municipios no puede ir en contravía del desarrollo del proyecto, porque el proyecto tiene la connotación de utilidad pública y por eso prevalecen sobre los usos del suelo que sean asignados de manera local. Este es un tema también novedoso en el que hay que ir ahondando, en el que hay que ir de una manera muy pedagógica explicando a los municipios sobre esta condición de utilidad pública para lo cual, pues también sería ideal contar con el acompañamiento de las autoridades del sector para que este mensaje pueda llegar de una manera mucho más clara. Finalmente, en materia de conexiones, como les mencionaba, la CREC 075 estableció estos ajustes. En este momento sí estamos teniendo retos y digamos hay a nadie le gusta cuando le cambian las reglas, ¿cierto? Entonces veníamos como con unas reglas desde el año 2006, que era la resolución CREC 106, que era la que regía esta asignación de puntos de conexión. La regla 75 y nos desbarajusta varios temas. Entonces, dada esta transición, pues el mercado, estamos en una incertidumbre jurídica, donde además, pues tenemos una resolución que es muy casuística, una normatividad que es súper casuística. Entonces dice, si usted está en este escenario, le aplican estas reglas, y si usted está en esto, le aplica esto otro. Entonces, tenemos los destinatarios de la norma completamente confundidos en qué me aplica, qué no me aplica, cuándo tengo que poner la garantía, cuándo pierdo el punto de conexión. ¿Qué pasa si no me aprueban una licencia ambiental? ¿Me ejecutan la garantía? Entonces estamos en una serie de incertidumbres y todo esto lo que está repercutiendo es, uno, en el encarecimiento del desarrollo de los proyectos, porque hay una sensación de desconfianza dada esta incertidumbre jurídica. Y el impacto número dos es que está cambiando la forma de desarrollo de los proyectos. Antes de esta reglamentación, uno decía,
ok, obtén la conexión y los predios y vamos bien y ya después sacamos la licencia ambiental. Pero como les mencionaba, esta norma premia o esta nueva reglamentación premia a quienes, por ejemplo, tengan licencia ambiental. Entonces uno dice, ok, hago primero la licencia ambiental para después pedir el punto de conexión y qué tal que me nieguen el punto de conexión y he puesto una garantía, perdón, y he hecho un licenciamiento ambiental que sabemos que es uno de los ítems más costosos del desarrollo de proyectos de energía renovable en el país, ¿cierto? Entonces, esto tiene como, está impactando realmente el mecanismo de desarrollo y la toma de decisiones y lamentablemente ha llevado a algunas compañías internacionales que han dicho, esto en este momento no es atractivo para mí porque perciben, además de la incertidumbre jurídica, pues que de pronto el esquema eh, afecta un poco más, digamos, sube, incrementa el riesgo. Que por cierto, en el esquema anterior ya había riesgo, porque siempre todos los proyectos, el desarrollo de proyectos de generación es a totalmente el riesgo del inversionista, pero sí hay una sensación de que se aumenta el riesgo y esto obviamente disminuye rentabilidad. Entonces, estamos en un momento, una coyuntura muy especial donde se están haciendo ajustes de inversión por parte de las compañías, donde están haciendo ajustes en el desarrollo. Y bueno, vamos a ver esto en qué resulta. Hoy en día tenemos una ventanilla única de la UPME que aún no tiene, digamos, implementadas todas las funciones. Ayer la UPME estuvo dando un informe acerca bueno, explicando este nuevo esquema, pero además dando un informe de cómo se encuentra a hoy en día y que de pronto qué ajustes se están considerando. Vemos que la UME va a estar considerando, va a pedir al regulador que se revisen algunos temas. Los tiempos que yo les había dicho al principio de que para 31 de marzo y que septiembre y que íbamos a tener todo, digamos, así organizado, eso es lo que dice la norma, pero aparentemente por lo que nos comenta la UME, eso es lo que no va, eso no va a pasar este año. Entonces tenemos un año 2022 que va a ser el piloto de las nuevas solicitudes, del nuevo esquema de asignación de puntos de conexión, esperando que para el 2023 ya esté todo operando como un relojito, pero 2022 todavía nos espera acá como pues bastante incertidumbre y lamentablemente generando muchos litigios en un sector que no suele ser de esa naturaleza, ¿no? Nuestro sector eléctrico se garantiza es por un muy buen relacionamiento, una excelente interlocución entre agentes y pues lamentablemente todo este cambio de reglas sí ha incrementado bastante el tema de litigios. Creo que desde la regulación, desde la política pública deberíamos evitar todo ese tipo de que se nos vuelva un sector litigioso y, digamos, así sea reversar temas o ajustar temas, hacerlos de una vez antes de que este tema pues siga como llegando a otras dimensiones, incluso de quejas o a nivel de tribunales de inversión extranjera. Finalmente, pues, como para hablar de los retos o en qué, pues, qué está pasando en el 2022, pues uno construye un proyecto de generación para vender la energía. ¿Qué tenemos hoy en día para vender la energía? Pues tenemos esta ley 1955 que nos estableció el esquema de compra entre 8 y 10% de energía renovable, que es lo que es, le da fundamento y sustento jurídico a la subasta de renovables. Y bueno, pues esto es lo que eh, digamos, hace, obliga a las empresas que van a tener este porcentaje de renovables a comprar. Está pasando algo interesante en los últimos meses y es que quizás hasta el año pasado el tema de PPAs, de compra de ventas de energía de manera bilateral entre generadores y comercializadores, aún le faltaba mucho más desarrollo, había falta de confianza, la expectativa de compra por parte de un comercializador era baja, o sí, el precio que estaba dispuesto a pagar era bajo, y el generador, pues, entonces los precios no se encontraban. Eh, de modo que el mercado así de bilaterales, que es un mercado totalmente admisible en nuestra regulación, recordemos que en Colombia prácticamente uno puede vender energía bilateral o en la bolsa. Entonces, este mercado se ha empezado a dinamizar. Esto es algo que celebro, sinceramente, que cada vez se esté facilitando, que haya compañías comercializadoras, incluso compañías muy grandes que ya hayan dado una política clara de quiero comprar energía renovable y la voy a comprar a un precio justo, no la voy a intentar a comprar por
a un precio por debajo del mercado. Creo que eso es algo muy importante a destacar que está pasando en este momento, que por fin yo siento que se está abriendo un mercado bilateral para que los proyectos puedan encontrar su bancabilidad en la celebración de estos contratos bilaterales de venta de energía a largo plazo, ¿no? Porque es que también lo que pasaba antes, de pronto un comercializador decía, estoy dispuesto a comprarte, pero por 3 años. 3 años no te financia un proyecto. Entonces ya cada vez vemos más empresas compradoras dispuestas a celebrar contratos a 15 años, lo cual pues es un tema importantísimo que hay que destacar. También durante este 2022 eh, estamos en un año también de elecciones políticas en el país, no tenemos muy claro qué va a pasar, pero en algunas intervenciones a finales de año o a principios de año del gobierno se dijo, bueno, de pronto vamos a hacer una subasta de cargo por confiabilidad, una nueva subasta, una cuarta subasta de contratación de largo plazo de energía. Entonces, pues bueno, vamos a ver si esto se nos da para que los proyectos puedan encontrar mayores mecanismos para poder vender su energía. Y ya para cerrar, quería hacer una breve referencia de los temas nuevos que estamos hablando en conexión con el tema de energías renovables. Creo que hay que destacar, en estos días, la semana pasada, se publicó una hoja de ruta para la implementación de proyectos offshore wind en Colombia. Entonces, es un estudio muy interesante, lo pueden consultar en la página del Ministerio de Minas y Energía, está publicado incluso para comentarios en versión inglés y en español, donde se hace un análisis por los consultores sobre el potencial, los retos, las dificultades y anuncian de pronto cuándo podríamos tener nuestro primer proyecto de energía eólica costa afuera en el país. Entonces, por destacar muy brevemente, dicen, en la costa caribe de Colombia hay un potencial de 109 gigavatios. Pero si uno toma los 109 gigavatios y los superpone con las restricciones de carácter ambiental, de comunidades, etcétera, un potencial, digamos, más probable debería ser alrededor de los 50.000 megavatios. Entonces, vemos en la gráfica de la derecha, se identifican por zonas donde se encuentran principalmente estas potenciales, digamos, ellos lo que hacen es como decir, estos 50.000 megavatios es donde de pronto no hay restricciones de áreas protegidas o restricciones asociadas a temas de comunidades. Entonces ellos dicen, nuestro potencial hoy en día es de 50.000 megavatios. Se espera entonces, un poco según lo que dicta la ruta crítica, es que para el año 2030, ojalá en Colombia podamos tener nuestro primer proyecto de generación eólica costa afuera en la costa caribe. Este es un tema, pues está la hoja de ruta y digamos es bien interesante este documento. Y finalmente, para hacer ya también otra referencia a un tema importantísimo, que esto está en el contexto, ¿no?, internacional, es el hidrógeno verde, aunque es el hidrógeno en general, no como este nuevo combustible, pero pues hablando puntualmente, como estamos hablando de renovables, entonces en Colombia se determinó que el hidrógeno verde es aquel que utiliza fuentes de generación renovable para la producción de la energía necesaria para el proceso de electrólisis que nos permite hacer esta separación molecular y llegar a la producción del hidrógeno. Entonces, incluso vemos que este año, y esto ya salió en prensa, varias compañías, entre esas, por ejemplo, Ecopetrol, van a estar haciendo unos pilotos para implementación, para unos pilotos o un piloto o algo así de hidrógeno verde con alguna planta de generación de energía solar. Entonces, lo que se espera es que para 2030, y la meta es que podamos tener 1 gigavatio, o sea, 1.000 megavatios de energía renovable instalada, dedicada exclusivamente a el suministro de energía para este proceso de electrólisis que nos permita producir el hidrógeno verde. Entonces, definitivamente aquí también hay una hoja de ruta y hay un tema pues muy importante a seguir. Como conclusión de todo lo que hemos expuesto, pues se darán cuenta, continuamos, o bueno, estamos en la transición. Un poco yo lo describo acá en esta diapositiva donde tuvimos como una regulación primaria que dice, listo, sale la 1715, empieza una serie de reglamentación, empiezan a imponer reglas, la autogeneración a gran escala, pequeña escala, cómo se van a comercializar los excedentes de energía, se reglamentan los incentivos, que la verdad celebro que hoy en día el tema de incentivos ante la UCME están funcionando muy bien. La UCME, recordemos que era una entidad
técnica de planificación del sector y cada vez por medio de la ley, por medio de la regulación o de la ley principalmente se le han asignado funciones nuevas. Entonces, ellos han tenido que también estar en un proceso de adaptación, asumiendo nuevas funciones, para lo cual tienen que fortalecer definitivamente su equipo. Entonces, en lo que yo llamo la regulación primaria, pues tuvimos todo el tema de los incentivos, se sacaron salieron algunas políticas públicas de energías renovables en zonas no interconectadas, se generaron reglas de conexión. Ahora, hoy en día, ¿en qué estamos? Pues estamos en la etapa de ajustes y de profundización de algunos temas. Yo pensaría que tenemos que continuar revisando algunos temas, por ejemplo, el tema de conexiones, yo creo que es un tema que hay que hacerle un doble clic, lo que es la 75, revisar algunos temas eh, y hacer ajustes. Así eso implica, digamos, algunos reversazos, pero hay que darle confianza a los inversionistas, al sector. Hay que entender un poco desde el formulador de la política pública y de la regulación, hay que entender un poco, o sea, hay que relacionarse y obtener una mayor comprensión de cómo es el desarrollo de estos proyectos, el riesgo que están asumiendo estos inversionistas y el impacto pues, negativo que pudo tener para varios desarrolladores la resolución CREC 75 en materia de conexiones. Hay que generar toda una política, estamos en la transición de incorporación de las nuevas tecnologías. Definitivamente el segmento de la autogeneración creo que es un segmento de crecimiento gigante. Cada vez son más compañías de ingeniería, de instaladores dedicados al tema de la autogeneración, por ejemplo, a pequeña escala. Y vemos también en materia de gran escala, que es todo esto que supera 1 megavatio, también como grandes compañías están instalando unas plantas de generación muy grandes que, aunque sean para autoconsumo, pues están incrementando la incorporación de energías renovables en nuestro país. Definitivamente hay que ahondar de cómo llevamos la energía, la democratización de la energía, cómo la llevamos a las zonas no interconectadas, cómo hacemos que esta energía, que podamos sustituir el diésel en las zonas aisladas de nuestro país por energías renovables. Y definitivamente hay que empezar, creo yo, a desregular algunos temas. Durante el año pasado vimos mucha intervención vía regulación en algunas reglas de comportamiento de mercado. Creo que es un tema que desde el regulador hay que revisar de pronto si debemos de pronto dejar que algunos temas sean dictados propiamente por el mercado. Con eso, pues hemos hecho como un repaso muy grande acá acerca del mercado, del estatus actual. Y bueno, ahí les dejo mis datos de contacto. Cualquier cosa me pueden escribir. Y bueno, muchas gracias por su participación. Juanita, muchas gracias por la presentación, muy clara. Tenemos un par de preguntas en el chat que yo sé que tú las has resuelto como en toda la conferencia, pero pues no Sí, quisiera pasar por encima. Bueno, lo primero es que si podemos compartir la presentación. listo, claro. Listo, perfecto, mil gracias. Y la primera pregunta es, ¿cómo las empresas de todos los tamaños y las personas naturales pueden acceder a procesos de autogeneración de energía, así como las tecnologías para ello? Bueno, efectivamente, ese es el segmento de la autogeneración. Yo entiendo, hay dos formas de ver esa pregunta. Y la instalación, ¿no?, de sistemas de autogeneración o desde la compra de energía a las empresas. No sé cómo está enfocada la pregunta. Está enfocada como hacia los dos lados, porque Ah, dice listo. procesos de Buenísimo. autogeneración de energía, así como las tecnologías para poder acceder. Listo. Bueno, no, pues mira, voy a contestar sobre todo desde la segunda parte que me parece muy más interesante porque no la toqué. Y es que ya pasa en Europa, ya pasa en Estados Unidos, donde los usuarios dicen, yo quiero comprar energía renovable y estoy dispuesto a pagar más. Y ese tema, dentro de poco, eso ya está entrando en el país. Ya hay compañías que están haciendo sus pilotos para poder llegar a los usuarios y a las casas, a los apartamentos y ofrecer venta de energía proveniente exclusivamente de energía renovable.
hay restricciones regulatorias, pero eso es lo que estas compañías están intentando superar para poder llegar a los usuarios y ofrecer energía limpia, ¿no? Certificada limpia. Desde el otro lado, desde el tema de la autogeneración, ese es un mercado, el tema de la instalación, quiero instalar techos solares en mi casa. Afortunadamente ese tema no, aunque hay una regulación que aplica para conectar el sistema, etcétera, lo que sea, pues es una actividad totalmente libre, porque es una actividad comercial. Es decir, hay empresas, bastantes empresas muy buenas, colombianas con orgullo, dedicadas a la instalación de techos solares en el país y a través de unos mecanismos bien interesantes. Por ejemplo, el famoso PPA, el Power Purchase Agreement aplicado al segmento de la autogeneración, es un contrato donde prácticamente toda la inversión la pone el tercero y pues lo que se genera una obligación del usuario es del pago de esa energía suministrada por el sistema de autogeneración a un largo plazo, 10, 15 años. Entonces, creo que en este segundo segmento es un tema donde simplemente ver las compañías, contactarlas y decir quiero un sistema de autogeneración solar. Listo, Juanita, muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, primero te agradecen y dicen buenos días. Muchas gracias por la invitación. Súper interesante el tema. Respecto a proyectos eólicos, yo sé que fue el último punto que trataste y creo que ahí respondes la pregunta, pero de pronto ahondar un poquito más. Con respecto a proyectos eólicos, ¿cómo Costa Afuera, cuáles ven ustedes, perdóname que se me cruzó un chat, cuáles ven ustedes que sean los principales retos? Ok, varios de los que he mencionado, pero en el mar. Entonces, eh, digamos que en el tema eólico se ha detectado que, digamos, la autoridad que ejerce control sobre ¿cómo se dice? El mar, pues, la área marítima, es la DIMAR, ¿cierto? Entonces, precisamente en todo este análisis de esta hoja de ruta del offshore wind, lo que se hace, se tocaron las puertas de la DIMAR y se les explicó lo que se pretende hacer, esta política de hacer eólica en el mar, con la intención de que se establezcan requisitos y se fortalezca también, digamos, un conocimiento técnico sobre estas tecnologías. Pues diría que es principalmente, uno, el tema de cómo se van a otorgar los permisos, las concesiones para hacer los temas de prospección inicial de los proyectos, de exploración, para ya después pasar a una fase constructiva. Esto es muy demorado, ¿no? Digamos, en tiempos, estos son unas actividades costosas y que van a tomar tiempo, por eso es que se dice de pronto el primer proyecto lo vamos a tener en 2030. Y definitivamente el tema ambiental, ¿no? Desde las autoridades ambientales va a haber un reto gigante de establecer las reglas, identificar los impactos que puede tener esta tecnología en el lecho marino para que obviamente se puedan otorgar los permisos, pero también considerando pues los impactos bueno, todo este tema. Entonces yo pienso que los retos se nos vienen desde dos puntas. El tema de la DIMAR para poder aprovechar el uso del espacio marítimo y dos, desde el tema de ambiental se nos viene una estudiada muy dura por las autoridades ambientales para entender estos impactos. Perfecto. Y una última pregunta. Juanita, ¿crees que los incentivos tributarios para la implementación de proyectos de hidrógeno verde deben ser mucho más altos comparados a los de la energía solar y eólica debido a sus costos Eh, de implementación? Agrega. sí, claro, pues para el tema del hidrógeno. Pues mira, eh, lo que pasa es que el hidrógeno finalmente, lo que te va a apalancar este negocio es más la disposición final del hidrógeno. Es decir, si esta hoja de ruta lo que va a hacer es cómo hacemos para que la industria sustituya su combustible actual por el hidrógeno. Entonces, realmente creo yo la bancabilidad del hidrógeno, más que decir, no sé, los incentivos, porque hoy en día imagínate, tenemos un incentivo aplicable a estas inversiones de renovables, que es lo que hoy le aplicaría al tema de hidrógeno verde, equivalente al 50% en renta, pues bueno, subirlo más es un poco bravo. Yo creo que el esquema de incentivos hay que dejarlo igual. Lo que nos va a bancabilizar los proyectos va a ser el tema de que el hidrógeno se vuelva un bien masivo en el país y que yo lo pueda vender a cualquier industria sin restricciones.
Yo creo que es más por ese lado, más que cambiar el esquema de incentivos. Recordemos también que los incentivos son temporales. Incluso la ley 1715 creo que trae una disposición que dice que cuando se alcance más de, y me puedo estar equivocando ahí, 10 o 20% de energías renovables en el país, los incentivos fiscales se desmontan. Entonces, por eso creo que el apalancamiento es más desde la masificación del hidrógeno como combustible en el país. Muchas gracias. Juanita, yo te había dicho que era la última pregunta, pero resulta que llegaron como cinco más mientras... Tú eres el director del programa. Bueno, espérame un segundo. ¿Cuál es su visión del nivel de disponibilidad de talento humano calificado en estos frentes? ¿Qué vías de cooperación hay? Sí, el tema de capacitación de personal, el tema de energías renovables está, es impresionante la curva de crecimiento y las oportunidades laborales que va generando esta industria. Esta industria es muy grande porque tiene además muchísimos eslabones. Tiene el eslabón desde el desarrollador, tiene el eslabón del operador, ¿no? De quien ya opera y mantiene una planta de estas de generación o de autogeneración. Tiene el eslabón del constructor, que es lo que llamamos los EPCistas, el que mantiene los equipos. eh, y pues tiene este eslabón ya de la empresa de servicios públicos, que ha sido muy interesante como hay empresas internacionales que llegaron, desarrollaron proyectos y ahora dicen, no, yo me quiero quedar operando los proyectos y me quiero constituir en empresa de servicios públicos en Colombia. Entonces, uno sí ve cada vez más el incremento de oferta de empleo en este sector y hay que seguirse capacitando. Afortunadamente, yo cada vez veo más programas en las facultades de ingeniería, en las facultades de derecho, para fortalecer el conocimiento de profesionales capacitados para estas industrias, porque el trabajo va a seguir llegando en estas industrias. Perfecto. Aquí hay otra. La 075 deberá replantear muchas cosas, pues si por un lado limpia el mercado de especulación, por otro lado afecta la inversión de muchos desarrolladores por temas, las garantías, la actualización de estudios y más. Pregunta, ¿la solución es obligarse con el sistema? ¿Cómo obligarse? Sí. Bueno, es más como una reflexión, sí. Para mí deberíamos llegar a la mitad y es, o sea, no irnos a los extremos. Los extremos es la CREC diciendo y la UME y el Estado diciendo me quedo con este esquema y se adaptan y punto. Con lo cual, pues simplemente el destinatario de la norma dirá, ok, no me adapto, me voy del país, puede pasar. Y el esquema medio es simplemente flexibilicemos, revisemos el impacto, el efecto. Yo creo que en este momento ya hay bastante información sobre el efecto y el impacto que tuvo la 75 y negativo en muchos temas. Entonces creo que desde el regulador es fácil, es verificar y de pronto decir, bueno, en este tema flexibilicemos y ajustemos y cambiemos y hagamos que el mercado siga creciendo y no le pongamos aquí como un freno, que es lo que está pasando en este momento. Listo. Bueno, ahora sí voy a hacer la última. Se nos van a quedar un par de preguntas sin contestar, pero por razones del tiempo yo creo que nos toca. Adicionalmente, en la línea con la entrada de los proyectos eólicos de La Guajira, ¿qué acciones se ven en el corto plazo para viabilizar la construcción de infraestructura necesaria para transportar la energía, línea colectora? Mira, sí, efectivamente línea colectora, los atrasos por permisos, bueno, tales, comunidades, todas esas dificultades, el tema de consulta previa. Una vez yo participé en un foro y hablamos 2 horas solo de consulta previa. Es un tema muy grande. ¿Qué se está considerando? Y hay soluciones desde es que no quiero ahí pero eh, definitivamente desde el Estado hay que fortalecer pues todo este acompañamiento, las medidas, estos temas de cierre, pero bueno, está bien, digámoslo. Se está considerando e incluso pues encontrar mecanismos técnicos de hacer un trazado de las líneas por otros lados sin afectar a las comunidades, ya sea por el mar o otras alternativas. Porque pues obviamente sí hay unos atrasos muy significativos y el potencial de la Guajira, recordemos, y el potencial es de 80.000, 40.000, o sea, son muchos megavatios el potencial para la energía eólica y solar, pero pues esa energía no se está pudiendo instalar por estas dificultades.
Bueno, pues Juanita, de verdad, muchísimas gracias. Te agradecemos por la presentación, por la claridad, por estar con nosotros y compartir tu experiencia y responder las preguntas. Igual tú en la presentación dejaste tus datos para los que necesiten ahondar en información o contactarte, pues les haremos llegar los datos con la presentación. Y a todos los que estuvieron conectados, muchas gracias. Vamos a citar a otro comité de sostenibilidad en donde queremos una participación activa de los miembros para poder desarrollar, digamos, algunos temas que sean de interés de ustedes. Entonces, próximamente les estaremos mandando una invitación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo comité. Gracias, Juanita, feliz día. nuevamente, gracias. Vale, Que estés chao a muy todos, bien. que estén bien. Feliz día.